Hola, buen día. Mi nombre es Jordi Alexander Aramburu y hoy estaré hablando en esta tarea acerca de la fe y la creencia. La fe es percepción directa de lo real, sabiduría fundamental, vivencia de eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. Distíngase entre fe y creencia. Las creencias se encuentran depositadas en la mente intermedia, mientras que la fe es característica de la mente interior. Desafortunadamente existe siempre la tendencia general a confundir la creencia con la fe. Aunque parezca paradójico, enfatizaremos lo siguiente: el que tiene fe verdadera no necesita creer. Vamos a pasar a una siguiente imagen en donde estaremos observando precisamente las personas se preguntan ¿qué es la fe? Y yo lo puedo definir mediante experiencia que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué es esto? Porque la fe, como lo decíamos anteriormente, la fe es real. La fe, aún sin observarla, tú sabes realmente lo que va a pasar. Por ejemplo, en esta imagen donde la señorita aparece vendada, es como podemos definir la fe. O sea, no lo ves, pero sabes que va a pasar y sabes que es real completamente. No necesitas averiguarlo, por así decirlo. Y bueno, pasando a otro aspecto, tenemos la creencia. Tenemos aquí una caricatura de un señor que dice, en estas ocasiones es cuando uno demuestra que es una persona de profundas convicciones. El año pasado dije que jamás volvería a comprar lotería y este año vuelvo a decirlo. Entonces nos podemos dar cuenta de las diferencias entre fe y creencia. A veces lo que plantea dudas no es la fe, sino la práctica de la fe. Lo difícil no es tener fe, sino vivir la fe que se tiene. Esto lo dijo el autor Aguilló en el 2001 en uno de sus libros. Vamos a ver otras definiciones de creencia que estuvimos viendo durante el curso y podemos definirla como pensar, juzgar, sospechar algo o estar persuadido de ello. Creer es expandir el orden racional hacia las causas primeras, es buscar desde el principio de las cosas, superando certezas y el espacio que la verdad tiene como posibilidad. Es expandir los horizontes del entendimiento a otras formas de apreciar el orden universal. Vamos a pasar a nuestra siguiente imagen. Tenemos un ejemplo de fe. Este ejemplo de fe, según la historia, es la historia que hemos visto en libros de texto, en la Biblia, a lo largo de la historia fue un hecho verídico que marcó a la humanidad. Si no, digo, yo me pregunto cómo no, eh, por qué se inventaron lo de antes de Cristo y después de Cristo si no hubo Cristo, ¿verdad? Entonces, es un hecho que sin lugar a dudas marcó al mundo en ese tiempo y seguimos hablando de ello. Es cuando Jesús fue a la cruz, fue crucificado, por decirse Dios, y en este caso, cuando Él fue crucificado, está en la cruz y tiene a su lado a dos personas que también fueron crucificadas. La primera persona está retando a Jesús y le está diciendo, realmente si eres Dios, bájate de la cruz, ¿por qué permaneces en la cruz si dices ser Dios? Mientras que la otra persona, sin decir si lo creía o no, simplemente teniendo la plena convicción de lo que en ese momento no veía, voltea con Jesús y le dice, en el momento, al día siguiente que estés en el paraíso,
acuérdate de mí. O sea, esa persona tenía la convicción de que al morir Jesús no iba a ser simplemente una persona que se muriera y ya, sino que al día siguiente iba a estar en el paraíso con Dios. Entonces tenía fe en que Jesús al morir iba a ir al paraíso. Entonces Jesús voltea y le dice, tenlo por seguro que me acordaré de ti porque efectivamente yo estaré en el paraíso cuando yo me muera. Entonces, ese es un ejemplo de fe. Nos recalca la convicción de una persona al asumir algo de forma real, no de tratar de averiguarlo, sino simplemente de tener esa certeza y esa convicción en su mente y en su corazón. Y ahora vamos a ver un ejemplo de creencia. Yo tengo algo de conflicto en cuanto a las creencias porque lo pongo en duda, como les leí anteriormente. eh, si existe la fe verdadera, no necesita haber creencias, porque la fe verdadera te lleva a lo real y la creencia simplemente te lleva a experimentar algo que tú quieres averiguar. En este caso, un ejemplo de creencia yo pienso que es cuando en Año Nuevo las personas salen corriendo de su casa con una maleta, porque ellos creen que al hacer este acto, ellos van a viajar más durante el año. Entonces, hacen este acto simplemente por esperar más viajes durante el año. Otra cosa es guardar mucho dinero en su cartera o meter en su cartera o en su bolso lentejas, que porque ellos creen que las lentejas traen abundancia, o si no tomar las 12 uvas antes del año nuevo, o tomar un brindis y pedir abundancia y felicidad. Entonces estas son creencias, gente que cree que puede pasar algo, gente que cree que puede suceder algo y trata de averiguarlo. Entonces yo creo que esa es la gran diferencia entre una fe y una creencia. Hay una película que habla sobre el cristianismo, que es uno de los temas que vamos a estar tratando durante el curso, y esta película se llama Dios no está muerto. Salió hace poco en cines, estuvo aquí en México durante varios meses y yo tuve oportunidad de verla y habla acerca de si realmente los ateos piensan que no hay un Dios y efectivamente no pueden, ellos no pueden probar si realmente hay un Dios, pero tampoco ellos pueden desaprobar que haya un Dios. Entonces, ni una ni otra se tienen que ir en blanco. Pero ¿qué pasa? Bueno, tengo una escena importante de la película, que es cuando este actor de la televisión norteamericana, Willie Robertson, y su esposa, ellos aparecen en esta película. Ellos tienen un programa de televisión que sale por televisión pagada y se llama Dog Dynasty, que es la empresa que ellos tienen, al parecer algo que tiene que ver con patos y otras cosas, pero se han vuelto multimillonarios con esta empresa. Entonces, en la película los cuestionan acerca de la actividad que ellos realizan, de por qué oran cada que inicia el programa de televisión y que si eso no lleva a ofender a los televidentes. Y él dice claramente cuáles son sus convicciones, cuál es su fe, y dice, bueno, si los he ofendido en algún momento, discúlpenme, no era mi intención, pero yo tengo mi convicción bien firme. Y lo que creo es que Dios es el primero en todo, es la prioridad, y Él es cristiano, sigue a Cristo en todo momento, tiene esas convicciones, y bueno, pues es una película que habla mucho acerca del cristianismo. Eh, Hay una pregunta que tengo que contestar. ¿Consideras que el ser humano es originalmente religioso? Y yo estaba leyendo el material
de clase y dice, por otra parte, hay un hecho evidente. Hay quienes niegan la existencia de Dios y hay quienes la afirman firmemente, pero nadie pone en duda que existen las religiones. Es aquí donde yo pienso decir, bueno, pues el ser humano sí es originalmente religioso, pero no a causa de un nacimiento por parte de él, sino simplemente porque cuando el ser humano nace, en el ámbito en el que nazca, es en el ámbito que él recuerda toda su vida acerca de si es religioso o no. Por ejemplo, en las familias mexicanas sabemos que si un niño nace, por default o por tradición, debe ser católico. Y eso no quiere decir que el niño tenga fe en la religión católica o que tenga fe en Dios. Eso quiere decir simplemente que lo está haciendo por tradición. Y yo asocio un poco tradición con religión porque eso es a lo que nos ha llevado la sociedad a eh, tener una religión, pero simplemente por tradición. Entonces, yo considero que la religión simplemente es el medio por el cual te acercas más a Dios. Te ponen los medios por los cuales te puedes acercar a Dios. Pero si tú tienes firmes convicciones y si tienes fe, la verdad es que no necesitas para nada una religión para tener fe y para tener creencias y para tener una vida de espiritualidad. Y bueno, vamos a pasar a la última pregunta. Esto dice, función de las creencias en el ser humano y en el mundo globalizado. Y en esto me voy a apoyar en un pequeño artículo que tenemos para revisarlo. Y nos habla acerca del sistema de creencias. Dice, así pues, un sistema de creencias es un conjunto de costumbres, leyes, tradiciones, ritos y formas que establecen relaciones entre los miembros de un grupo humano que los comparte. Estos grupos humanos creen, es decir, tienen por cierto algo que el entendimiento no alcanza a entender porque no está comprobado o demostrado, pero que sin embargo pueden acceder por medio de pensamiento analógico y o revelado. Era lo que les comentaba, una creencia. ¿Tú crees que si antes del año nuevo paseas con la maleta vas a viajar? Pues no está comprobado si así sucede o no. No se puede tomar por comprobado si una persona eh, salió con esas maletas y en el mes de febrero lo invitaron a un viaje por Sudamérica, entonces decir que ya sí es real esa creencia, no se puede tomar como comprobado, puede ser simplemente una coincidencia. Entonces, las preguntas existenciales sobre la identidad y el sentido de la vida son cuestiones que han estado presentes desde la antigüedad y es a partir del propio sistema de creencias que cada persona o cada ser humano va dando respuesta a estas preguntas. Por ello debemos entender no solo el siglo en el que vivimos, sino también creer en el siglo en el que vivimos. Comprender cómo la globalización está conectando y relacionando no solamente las formas en que entendemos, sino las formas en que creemos. Cobra especial importancia bajo este contexto. Entonces debemos de tomar en cuenta en que ya estamos en un mundo globalizado en el que es necesario pues vincular esas formas de creencia, esos sistemas de creencia para llegar a un fin en común. La moral y la ética nos habla de buscar el bien común. Esto es, si realmente tienes creencias, bueno, en conclusión, yo pienso que cada quien puede tener sus propias creencias, pero si realmente quieres llegar a algo afín de que todos estemos convencidos de una misma cosa, yo te puedo decir, existen varias religiones que vamos a estar tratando durante el semestre
Y yo creo que no todas son verdad, no todas pueden ser verdad, pero ¿de qué forma vamos a poder llegar a la religión que tiene la verdad? Pues asumiendo las diferentes posturas de las diferentes religiones y ver cuál es la que nos lleva al bien común y cuál es la que nos lleva a tener convicciones propias de cada uno.